Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Yo soy Samuel Zapata Fernández del grado 7.1 y voy a resumir la historia de Pedro Pascasio Martínez Rojas, héroe antes de los 12 años, de Fernando Soto Aparicio. La historia empieza contándonos sobre un Pedro Pascasio Martínez, este viejo, que está sentado y a la lejanía ve una niebla gris y en esta ve una figura femenina y cree que esta figura es su hija Bernabela, pero rápidamente se da cuenta de que no lo es, gracias a que Bernabela es un poco más tímida y dice que la figura de Bernabela es inconfundible. Después de esto nos dan un salto a cuando Pedro Pascasio tenía 10 años de edad y nos recibe Primo Calixto, que le preguntaba a Pedro que se sentía cumplir los 10 años. Pedro le respondía que no se sentía diferente, que no tenía ojos azules como la maestra Aurora, que no tenía las patas como las de una silla. Y en esta parte de la historia se nos muestra a Juvenal, que es hermano de Pedro, y a Virtudes, que también es una hermana de Pedro. Cabe recalcar que Pedro dice que no tiene las patas como la butaca donde se sienta a doña Ana Josefa. Se nos dice que Pedro le tiene miedo a la escuela, pero este dice que no lo tiene. Y también se nos muestra que Pedro tiene un don para escuchar las pisadas de los caballos pegando la oreja derecha al suelo. Escucha las pisadas de los caballos gracias a los movimientos de la tierra. Y Primo Calixto nos dice que lo que él escucha es muy acertado, ya que una vez estaban apostando y Pedro Pascasio le dijo que en el potrero de José María Valderrama habían 30 caballos y fueron y justo había 30 caballos. En esa parte de la historia estaban hablando de que iba a llegar Simón Bolívar y por eso Pedro había puesto la oreja derecha en el suelo para escuchar los caballos. Pedro dice que todavía no va a venir su general Bolívar, pero que pronto lo hará. El sueño de Pedro Pascasio Martínez a los 10 años era irse con su general Bolívar y participar en la guerra al lado de él, ya que éste lo veneraba mucho y lo quería mucho. También cabe recalcar que el general Bolívar lo que quería era conseguir la libertad para las colonias españolas de América. Y también se debe decir que Pedro Pascasio nació el 20 de octubre de 1807. Entonces, cuando cumplió los 10 años, era 1817. Pedro Pascasio vive en Belén, en la vereda del Rincón. También se contaba que Pedro Pascasio Martínez una vez le dijo a Aurora, creo que fue, que él le atajaría una bala a su general Bolívar, que si una bala alcanza para un pecho para una bala. Los niños que vivían en Belén hacían competencias de a ver quién desgranaba una docena de maíces en el menor tiempo. También había un amigo de Pedro Pascasio que era Alberto, el cual era hijo de los patrones Leiva, y los patrones no dejaban juntar a sus hijos con la servidumbre. Pero de igual forma, Pedro Pascasio y Alberto eran buenos amigos. En esa parte del cuento se nos dice que donde desgranaban la docena de maíces, se iba cayendo grano a grano en canastos de esparto traídos desde los ranchos que se levantaban en la orilla de la laguna Fucne. Se nos dice que doña Ana Josefa es la esposa del general Juan José y
y Celedonia está casada con don Manuel Salvador Salcedo. Se nos dice que Pedro Pascasio Martínez Rojas era un niño muy chismoso, el cual le gustaba escuchar las conversaciones de los mayores. Como en el principio de la historia se nos dice que el general Leiva, el párroco Feliciano Mariño, el alcalde y don José María Valderrama estaban hablando sobre los pobres cuerpos y la prueba que muchos se quedaron desnudos y agarrotados en Mata Redonda. Aquí se habla de unos soldados que llegaron casi desnudos y también estaban hablando de que les iban a dar armas y caballos, pero decían que no tenían caballos, que no tenían armas y que los caballos sí los tenían. Las armas las tenían los chapetones que vigilaban los retenes. También se nos dice que Virtudes le gritó a Pedro y le dijo que bajara que fuera al fogón donde ella estaba y lo regañó por estar escuchando las conversaciones de los mayores. Le dice que los mayores son los únicos que dicen cosas coherentes y en ese momento lo pone a desgranar un maíz. Mientras hablaban sobre los soldados, Leiva habló sobre que el valor no está en la ropa sino en el alma, refiriéndose a que los soldados habían llegado casi desnudos, pero que aunque estuvieran desnudos o con ropas de mujeres, ellos siempre tuvieron valor. En un salto de tiempo se nos muestra un Pedro Pascasio ya viejo, el cual movía las manos hacia adelante como si algo se le fuera o se le escapara. Y mientras decía era ella, venía para decirle que en la muerte las distancias eran solamente un invento de los seres humanos. Con ella se refiere a su maestra Aurora Montes, que era una de las personas más importantes. Se dice que Pedro Pascasio en este momento recordó cuando se escapaba, ya que solía escaparse y esto no le gustaba para nada a Ana Josefa, y a veces escapaba y miraba por la ventana del colegio a la profesora Aurora dando clases, y fue la primera vez que miró dentro del salón. Y dicen que en ese momento, cuando se iba a volver a la vereda del Rincón, se tropezó con sus ojos azules y allí fue por donde la vio por primera vez. Esta lo sorprendió hablándole sobre si no quería entrar a ver la clase, a, a aprender sobre su cultura, sobre su historia y sobre todas las cosas que enseñaban allí. Pedro Pascasio decía que le parecían callos en los pies, creo, las matemáticas, la multiplicación y también esas cosas que llamaban verbos, refiriéndose también al castellano. También en esta parte se nos dice que Pedro Pascasio en ese momento solo pensaba en Aurora, ya que no pensaba en sus hijas, que eran María Patrocinio, Carmen, Joaquina y Micaela, pero tampoco pensaba en su mujer Margarita Silva. Se nos dice que aunque a Pedro Pascasio no le gustaban los verbos y el castellano como tal, aprendió a leer gracias a su tío Jacinto y su madre María del Niño Jesús Rojas, que le enseñaron a leer, y aunque no entendía demasiado, de todas formas aprendió. Después de un salto en el tiempo se nos vuelve a mostrar a Pedro de 10 años, el cual estaba escuchando a su tío que estaba hablando sobre que las personas del retén les estaban quitando todos los caballos y todo, y que lo único que podían hacer en esos momentos era maldecir pasito. En ese momento los padres y los demás encuentran a Pedro y piensan, la mamá dice que es un dolor de cabeza para ellos,
y que por la tarde lo buscaban ya que lo necesitaban para hacer mandados, pero que él siempre se escapaba y no sabían a dónde se iban, a veces, a veces por horas, y que lo hacía a menudo. La madre de Pedro le dice que él se escapaba y que no le vaya a decir que estaba con su hermano Juvenal, ya que decía que él sí era juicioso, y que tampoco vaya a decir que estaba con Alberto, ya que se vuelve a mencionar que los patrones no dejan juntar a sus hijos con los hijos de la servidumbre. Pedro aún seguía escuchando la conversación de los mayores, gracias a que cuando lo pillaron fue porque unos trastos se cayeron, y con la excusa de organizar los trastos, todavía seguía escuchando las conversaciones y escuchaba que le estaban robando las vacas, que a uno de ellos se llevaron una de las mejores vacas, y decían que si no estaba feliz con eso, ya que era para los demás, que si no estaba feliz con eso, que entonces se le llevarían las otras dos, o todas las mejores, o prácticamente se le llevarían todas las vacas. En este momento Pedro salió corriendo y no lo pudieron seguir regañando y tampoco lo pudieron alcanzar. Pedro se fue con su hermano Juvenal y con primo Calixto y llevaban una caja de cerillos y pólvora para asustar a los caballos, ya que Pedro decía que los caballos no se tenían que aguantar a los otros encima de su lomo. En el transcurso para llegar a donde estaban todos los caballos, primo Calixto dijo que se iba a devolver, y que Pedro Pascasio le dijo que no se volvería por esa noche, ese día, sino que se volvería para siempre y no podría volver a mirar atrás. En eso Pedro siguió caminando y Juvenal y primo Calixto no tuvieron más opción que seguirlo. Allí fue donde allí prendieron los cerillos para prender la pólvora, pero el primero se apagó gracias a primo Calixto, y el segundo se apagó ya que Juvenal estaba temblando demasiado, pero Pedro Pascasio le arrebató los cerillos y prendió uno y lo tiró calculando de que cayera a la mitad de los caballos para que todos se fueran. Esto ocurrió en la noche. Mientras los caballos creaban la estampida y se salían del corral, y primo Calixto y Juvenal estaban temblando del miedo, pero Pascasio se montó a la cerca y les abrió las manos como diciéndoles que se fueran a ser libres. Luego comienza en otro salto hablando Pedro con Aurora. Cabe recalcar que Pedro y Aurora se iban a caminar por las distintas veredas y en especial a la quebrada del Estoraque. Pedro le preguntaba a Aurora por qué los caballos dormían con los ojos abiertos, que si no dormían, que él nunca había visto un caballo con los ojos durmiendo con los ojos cerrados. En esto, Aurora le dice que de dónde sacaba tantas ideas, ya que siempre decía que estaba asombrada del hombre que vivía en el cuerpo de un niño, refiriéndose a Pedro, porque Pedro siempre decía, entendía y era como si hubiera sentido cosas que un niño pequeño normalmente no sentiría a esa edad, y buscaba las razones siempre que a su manera. En esta Aurora le pregunta que si seguía teniendo pesadillas, ya que Pedro le había dicho anteriormente que tenía pesadillas y sobre guerras y muerte, violencia y niños más pequeños que él. Pedro decía que eran pesadillas, pero Aurora decía que eran premoniciones. En esto Aurora le dice que no diga que va a haber guerras y no van a haber violencia, que si su general Bolívar gana la guerra, los esperan años de fraternidad, de paz y de convivencia,
que por eso es prácticamente por lo que están luchando todos y que eso es lo que se necesita. Después estos hablan sobre que todos luchan por eso, por la libertad y que todos tengan paz. Y Aurora decía que todo el esfuerzo que han tenido las personas, todos los que están en la guerra y las personas que están estudiando. Y saca el tema y dice, menos usted, ya que pareciera que usted le tuviera miedo a la escuela. Pero Pedro Pascasio le dice que no es miedo a la escuela, ya que la escuela no es el edificio o los pupitres o los niños o el tablero, sino que era ella, ya que ella es la que daba su tiempo para enseñar y en este momento Aurora se da cuenta de que le encantan las respuestas de Pedro Pascasio, ya que son como de una persona de mayor de edad. En esa parte de la historia yo hablo sobre que eh, Pedro, creo que lo dice más adelante en la historia, Pedro con la única persona mayor con la que se sentía cómodo y podía contarle sus cosas era Aurora, ya que se entendían muy bien. En ese momento Aurora le pregunta a Pedro sobre lo que había pasado con los caballos este hace unos días. Pedro, que fue el causante, le responde que los caballos eran tan de esas tierras como ellos y que los del retén no se los tenían que aguantar encima de su lomo. En esa parte del audio, lamentablemente, el audio se cortó, así que va a haber una pequeña pausa y el audio vuelve a empezar en el minuto 17:34. Aurora miraba con miedo a Pedro y Pedro se lo intentó quitar con una sonrisa. Pedro le dice a Aurora que los caballos se fueron, o al menos Aurora dice que Pedro le hizo creer que los caballos se fueron del corral gracias a que estos comían estrellas, ya que Pedro cuando se les acercaba oía que masticaban como si masticaran estrellas y que cuando relinchaban podían verse chispas de las estrellas que se tragaban durante la noche. Aquí se nos vuelve a dar un salto de no sé cuánto tiempo, pero nos recibe Primo Calisto diciendo que la casa está demandada, sacudiendo la cabeza con gesto de preocupación. Aquí dicen que Pedro dice que desmandada es la que no tiene o no hace mandados y Juvenal dice que más bien es la que ya no tiene quien la mande. Y se nos dice que doña Ana Josefa y sus amigas que eran Celedonia y Agustina se están ocupando de arreglar la alcoba donde iba a dormir Simón Bolívar, ya que Simón Bolívar venía a quedarse en la casa de los Leiva, especialmente en la casa de don Juan José Leiva, ya que no importaba la comodidad, no importaba tanto la comodidad porque si fuera por eso podría quedarse en varias casas más, sino también la amistad que se tenían desde hace mucho tiempo, ya que tenían una historia de amistad. Pero las únicas que organizaban no eran doña Ana Josefa y sus amigas, sino que también organizaba Prudencia y Virtudes en la comida y el general Leiva se estaba preparando junto a 7 peones más. Prácticamente todas las personas de allí se pusieron felices ya que todos amaban y veneraban al general Bolívar, ya que lo apoyaban en su lucha para
de la libertad para todos. Se nos habla sobre que el ejército de Bolívar había tenido últimamente demasiados eventos y guerras, como el 11 de julio en la contienda del puente de Gamesa, y también los molinos de Topaga habían sido derrotados por los españoles. Se decía que las tropas de Bolívar llegarían el 17 o 18, a más tardar el 18, y que estos llegarían en prendas de mujer. Aquí es Aurora y Pedro están hablando, y entonces Pedro le dice a Aurora que su sueño es irse con el general Bolívar, y entonces Aurora le dice que él es simplemente un niño. Y entonces Pedro le responde diciéndole que él no es simplemente un niño, que él es 1000 lanzas, 1000 caballos y 1000 hombres, que aunque como dicen, por fuera parece un niño, pero por dentro es, es muchas cosas. Y aquí Aurora le encantan las respuestas que dice Pedro, y después se da un salto en la historia. En ese momento de la historia me acuerdo que se decía que Pedro Pascasios parecía mayor a su hermano Juvenal cuando se le metía una idea a la cabeza, ya que era muy dedicado. Y en este momento pasamos al siguiente capítulo, que se llama Aurora pintando el mundo, en el que empieza con Pedro Pascasio hablándole a Aurora, diciéndole que el mundo era blanco y negro hasta que ella llegó a pintarlo, y que no se quejará a Dios por la ayudita que ella le vino a brindar. Perdón, luego el capítulo de Aurora pintando el mundo empieza diciendo que, que Aurora estaba muy asombrada por Pedro Pascasio, y se preguntaba qué eran las cosas que habían formado a ese niño que era tan viejo. En ese momento Pedro le empieza, bueno, después de que le dice de que le ayudó a Dios pintando el mundo, después Pedro le dice todas las cosas que fueron marcando su mundo. Por ejemplo, que su familia, como José Mercedes Martínez y María del Niño Jesús, siempre habían trabajado para otras personas que al final se terminaban beneficiando por el trabajo de ellos, pero ellos no tanto. Y entonces también hablan sobre... y hablaban también de que sus padres habían aceptado la propuesta de Leiva, del general Leiva, para irse a trabajar a la casa de ellos. Y en esa parte se dice que doña Ana Josefa era una persona que hacía cumplir lo que debían hacer a las personas que tenían una posición más baja que ella, y que le gustaba mandar. También se nos dice que cuando sus padres aceptaron trabajar en la casa del general Leiva, decían que Pedro no tenía la fuerza suficiente como para hacer trabajos como levantar paredes, entonces que lo mandaban a hacer mandados a otras partes y a llevar recatos que hablaban sobre Bolívar y sobre el avance de las guerras. En esta parte de la historia, es donde ya todo está listo para recibir a Bolívar, y donde Pedro Pascasio se sube a un tejado, creo, y lo acompaña Primo Calixto, y este piensa que le va a arruinar la soledad, pero después se da cuenta de que es bueno gracias a que va a poder disfrutar con alguien la llegada de su general Bolívar. Todos se quedaron esperando
a Bolívar hasta que a la lejanía Pedro lo vio y este se paró y levantó sus manos como si estuviera sacrificado y gritó: "¡Viva mi general Bolívar!". En ese momento se da un salto en los años donde Pedro Pascasio es de nuevo viejo y Pedro Pascasio dice: "Eres Aurora", pero no sabe si lo dijo su subconsciente o lo dijo él. Pero después de inmediato se da cuenta de que no es Aurora y y cuando la figura se materializó se dio cuenta de que era su hija Bernabela, que llegaba con un pequeño canasto en el cual habían cosas que Pedro logró adivinar que eran para cocinar. En este momento se nos dice que lo que quería Bernabela era estudiar para convertirse en maestra, y pero que al final se quedó como todas las mujeres de la familia de Pedro, y que la única llama que reconocía era la llama del fogón y que lo único que había hecho en su vida era cocinar, ya que los únicos que podían estudiar en esos tiempos eran los hijos de los ricos. Pero entonces ella realizaba pequeños oficios que le ayudaban para comprar su comida. También recuerdo que estaban hablando de que la noche era muy oscura, pero Pedro Pascasio había dicho que era más bien de fantasmas. Y aquí se vuelve a dar un paso en la historia donde ya el general Bolívar había llegado y ya lo habían recibido. No, antes de eso está hablando con Aurora, donde Aurora le confiesa que ella nació el 16 de marzo de 1781, cuando empezó, creo que, la rebelión. Y también le dice que sus padres murieron cuando ella era pequeña y que su familia siempre fueron todos los que habían en Belén, y que su casa era la escuela, pero que no era su casa, sino que era la casa de todos. Entonces por eso a ella le gustaba tanto enseñarle a los demás. Un corte en el tiempo, volvemos a donde había llegado ya el general Bolívar, y se nos dice que todos estaban demasiado felices porque pues había llegado ya, y llegó el 18 y todos lo estaban esperando el 17, pero podía llegar el 18 o el 17. Entonces a Pedro le pidieron que llevara a la mesa de Bolívar un brandy, creo, y entonces Bolívar lo rechazó, pero se quedó parado por la emoción que tenía o la sorpresa, y entonces Bolívar se rió y creo que le sobó la cabeza o le dio unos golpecitos en la cabeza y aceptó el vino que él le traía. Y entonces dijo que en 10 años no se necesitaba gente que hiciera la guerra, sino gente que complementara en la paz, y que en ese momento es donde se necesitaban los guerreros para poder llevar la paz al futuro. Después de esto, se nos habla de que Pedro estaba sentado afuera del cuarto de Bolívar. No me acuerdo con quién estaba hablando, pero que en ese momento escuchó por las escaleras a alguien y dice que desearía tener una escopeta para ir a revisar quién es y mantener a su general Bolívar a salvo. Pero se da cuenta de que es José, se da cuenta de que es José Palacios, y entonces le pregunta que qué hace tan tarde, ahí tan tarde a estas horas, y le dice que debe conciliar el sueño de su comandante. Y Pedro Pascasio le pregunta lo mismo a José y José le responde lo mismo, ya que José es
el mayordomo, si no estoy mal, de Bolívar. Y entonces empiezan a hablar de que Pedro quiere ir a la guerra con Bolívar y entonces y proteger a Bolívar. Y José le dice que Bolívar ya tiene un protector, que es él, pero entonces Pedro le responde que entonces él va a ser el protector de su caballo, ya que parte del jinete, digo, parte del jinete es el caballo y que también es importante en las batallas. Digo, y que ambos son importantes en las batallas. En esa charla que llevaban, José Palacios le comentó a Pedro que al fin tenía una cama cómoda, ya que en las anteriores batallas no había podido dormir en una cama decente, ya, ya gracias a que estaban en la guerra. Después de la charla, al día siguiente, Pedro primeramente le confiesa a su tío Jacinto que se quiere ir con Bolívar, ya que este va a partir pronto, ya que debía seguir luchando por la paz. Y Jacinto, no me acuerdo la reacción que tiene, pero después se lo cuenta a su madre y su madre es la que no lo quiere dejar ir, ya que dice que simplemente es un niño. A todo esto me acuerdo que no sé si iba a pasar, pero estaba hablando, ¿cómo se dice? Pedro estaba hablando con Aurora y se estaban diciendo que la guerra siempre va a existir, pero que ellos siempre iban a estar lejos, porque primero Aurora era una mujer y al parecer las mujeres no participaban en la guerra. Ella decía que quería ser un hombre para poder esgrimir una lanza, una escopeta o sus propios puños. Y también decía que Pedro tampoco iba a poder participar en la guerra, ya que él era simplemente un niño. Pero ya regresando al presente, Pedro le estaba contando a su mamá que se quería ir con el general Bolívar, pero no lo dejaba. Y su padre también, y también le dijo a su padre. Su madre no lo dejaba porque era un niño, pero apareció Virtudes y le dijo que él prácticamente debía hacer algo con su vida y que en ese momento no estaba haciendo nada y si quería hacer algo por su país que lo dejara. Y ahí fue cuando dejaron a Pedro ir con el general Bolívar y su padre le regaló algunas cosas para que las llevara en su viaje. Y también cabe decir que cuando se iba a ir con el general Bolívar y le habían encargado los caballos para cuidarlos, esa era la primera vez que tenía un caballo real, ya que las otras veces que había montado un caballo era un caballo de juguete, de palo. Y, y emprendió su viaje al lado del general Bolívar. Se me olvidó decir que en la noche cuando hablaba con José, habían sacado el tema de Currucucuy, que es un pájaro que cuando canta significaría que alguien va a morir. Pero Pedro le dice que Aurora le había dicho que nadie podría escoger el día ni la hora de su muerte y que la muerte la teníamos todos por dentro y que en algún momento nos iba a llegar. También Bolívar tenía una urgencia en Santa Rosa de Viterbo, donde estaba Casilda Zafra esperándolo con un caballo que le iba a regalar, que era blanco y en su frente tenía una estrella de color negro. Casilda Zafra se lo había encargado desde hace tiempo y decía que necesitaba un poco de tiempo para que pudiera correr tan rápido como ella lo veía correr en sus sueños. Cuando Pedro se estaba alistando para irse, recordaba a Alberto que también quería ir a la guerra y
pero que él se iba a quedar. Y también recordaba a Aurora que decía que él no iba a poder participar en la guerra, ya que simplemente era un niño, y le quería decir que aunque fuera un niño podía lograr todo lo que se propusiera, y aunque ella fuera una mujer, también podría participar en la guerra. Cuando se fueron, Bolívar le dijo a Pedro Pascasio que, o sea, le dijo que sí, también se iba a ir con ellos. Y entonces Pedro Pascasio, nervioso, no le dice nada y se queda quieto. Pero entonces Bolívar le dice que le va a encargar a los caballos y que va a venir el Negro José, a alguien que llaman el Negro José, y para que le ayudara con los caballos. Uno de los caballos al cual Pedro y el Negro José debían cuidar era Palomo, que se lo había regalado Casilda Zafra a Bolívar, ya que el 24 de julio de ese mes era su cumpleaños número 36. Y Casilda Zafra es una maestra en la escuela en Santa Rosa de Viterbo. El otro caballo que debían cuidar Pedro y el Negro José era Muchacho, que también era el caballo anterior del general Bolívar. Primero, Pedro y el Negro José fueron al Cerro del Cangrejo, a donde Ignacio Sandoval y a donde Casilda Zafra, para recibir a Palomo para cuidarlo, además de varios otros más caballos. Pedro tenía una lanza, la cual se la había dado Lucas, y el Negro José le estaba enseñando a esgrimirla, aunque le resultaba muy difícil, ya que la lanza era mucho o más grande que él y casi no la podía utilizar bien. Antes de que llegaran Pedro y el Negro José, estaban perdiendo la batalla del pantano, la cual pudieron ganar gracias a que llevaron unos caballos los cuales tenían más energía, ya que los antiguos ya estaban más desgastados. En esta parte del audio hubo otro corte y este sí fue un poco más largo, y empieza de nuevo el audio en el minuto 38:17. Pedro estaba triste porque no había podido utilizar su lanza en toda la batalla. Y entonces con el Negro José vieron que dos personas escapaban por unas piedras. Cuando los encontraron, resultaron ser el general Barreiro y otra persona más que lo acompañaba. A la otra persona, el Negro José le disparó, pero al general Barreiro lo aprisionaron, y el general Barreiro intentó sobornar a Pedro Pascasio y al Negro José con monedas de oro, pero Pedro Pascasio pensó que ese dinero no podía comprar a todas las almas que había matado. Cuando lo llevaron con el general Bolívar empezó a regañar a Pedro cuando Pedro le dijo que le traía un nuevo recluso, creo, y que cuando le preguntaron quién era, le dijo, Barreiro le dijo orgulloso que era el general Barreiro. mm, y entonces prácticamente todos los que estaban allí se levantaron y lo querían matar, pero Bolívar no era así y dijo que lo llevaran junto con los otros prisioneros. Después de esto le dieron una recompensa a Pedro por capturar al general Barreiro,
que por cierto nunca fue entregada, y también nombraron general a Pedro, y todo esto pasó el 7 de agosto de 1819. Cuando el general Bolívar le prometió una recompensa de 100 pesos, él ya estaba pensando en que podía darle toda a su familia y ya no deberían trabajar más para los demás y ya podrían hacerlo por sus propios méritos. Pero poco le duró la dicha cuando al final se enteró de que nunca le iban a dar la recompensa. Alrededor de sus 20 años, Pedro encontró a Aurora, que tenía 45 años, muerta por una enfermedad. A todo esto, Pedro le estaba contando la historia de cuando habían ganado, cuando Bolívar ganó la guerra, y todo eso se lo estaba contando al caballo Palomo, y le estaba diciendo que él fue uno de los del centro de atención, ya que Bolívar estaba montado en el lomo del caballo. Al final de la historia se nos cuenta que Pedro el resto de su vida tuvo que trabajar como un campesino para ganarse la comida y varias cosas más. También trabajaba para mantener a todos sus hijos, pero la que siempre se quedó con él fue Bernabela, y el resto de los otros se fueron. También nos cuentan cómo conoció a Margarita Silva, que es su esposa, y dicen que ella era viuda y que solo había durado 3 meses casada, pero que también era una campesina como Pedro, y que ella se había mantenido virgen hasta ese momento porque no pudo tener relaciones con su antiguo esposo. Pedro Pascasio Martínez Rojas murió en la casa de su hija Bernabela, pero hasta en su muerte siguió pensando en Aurora, ya que fue una de las personas más importantes en su vida. Y en el final del cuento finaliza igual que al principio, por entre los encenillos y los garrochos. Se fue metiendo la neblina. De la neblina apareció Bernabela, digo, Aurora, la cual poco a poco ambos se fueron metiendo por entre las neblinas que venían quizás desde las alturas del Tíbet, y se regaba a pasos lentos por todo el valle, borrando los ranchos y los caminos. Así termina el resumen de Pedro Pascasio Martínez Rojas, o Pedro Pascasio, héroe antes de los 12 años, de Fernando Soto Aparicio, el cual fue un escritor, guionista y profesor colombiano. Este nació el 11 de octubre de 1933 en Socha y murió el 2 de mayo del 2016, lamentablemente, en Bogotá. Lo que yo opino del libro Pedro Pascasio es que es una historia muy bonita, pero también una historia informativa. Me gustó las partes en las que se desarrollaba mucho más Pedro, donde prácticamente en toda la historia él tuvo su propia decisión, y me gustó el personaje favorito de la historia mío fue Aurora, ya que parecía tener una perspectiva muy linda del mundo. Y lo que menos me gustó de la historia es que al final lo hacen ver como si lo único o lo más importante de la vida de Pedro fue capturar al general Barreiro, ya que después de esto simplemente se nos dice que vivió en la granja, y pues por la forma en que lo cuentan pareciera que no fue muy feliz, que digamos, para Pedro. Pero decían que Margarita Silva, la esposa de Pedro, fue, fue a la que Pedro le entregó los mejores momentos de su vida, y pienso que pudieron haber recalcado más esos grandes momentos que tuvo en la vida Pedro. Pero en general fue un libro muy bueno, me gustó mucho y recomiendo leerlo. Algo importante del texto que se me olvidó decir es que el nombre del negro José es Juan José Rondón,
y que Casilda Zafra le regaló el caballo a Bolívar cuando él tenía 35 y ya iba a cumplir 36 años. Así es como termina mi resumen de Pedro Pascasio Martínez Rojas, héroe antes de los 12 años. Yo soy Samuel Zapata Fernández y soy del grupo 7-1. Biografía de Fernando Soto Aparicio. Fernando Soto Aparicio nació en Boyacá, Socha, en Colombia, el 11 de octubre de 1933. Pasó su infancia en Santa Rosa de Viterbo, residió el extranjero en misión diplomática y en 1960 se estableció definitivamente en Santa Fe de Bogotá. Fue profesor de la Universidad Militar de Nueva Granada. Fue escritor, guionista y profesor colombiano. Falleció el 2 de mayo del 2016 en Bogotá. Ganó el premio de Casa de las Américas. Solo estudió hasta quinto de primaria y aprendió todo lo que sabe o supo gracias a su afición a la lectura. El libro más importante para él es Miserables de Víctor Hugo. No siguió en la escuela por sus malos profesores y lo que más le atrajo fue la lectura de diversas personas que marcaron el mundo. Vino hacia Boyacá para educar a los hijos. Dice que la gente en Boyacá siempre corría y eso no es vivir. Dijo: la vida es como un huerto de árboles frutales que hay que probar poco. Dice que vivir corriendo no es vivir. Él es tímido, arisco y solitario. Su trabajo no se hizo muy famoso porque nunca tuvo un manager y publicó más de 40 libros en media vida. William Ospina, en el libro Es tarde para el hombre, propone un escape al romanticismo. Fernando está de acuerdo, ya que a la gente le falta ternura y amabilidad. La reevaluación de la amistad. Retomar los valores de la ternura y el romanticismo es la salvación. El amor es joven pero nunca eterno, dijo. El hombre creó a Dios. Este libro ha creado controversias. La esposa de Fernando escribe poesía y escribió El amor nuestro de cada día. Colombia para Fernando es una sociedad mojicata parecida a la victoriana. Dice que en Colombia los lectores son enemigos de los escritores y que en 1995 decidió no volver a escribir por protesta contra sí mismo, ya que eligió una profesión poco rentable, ya que la literatura no produce ningún dinero. Pero Fernando afirma que en ese tiempo de protesta se sintió muerto por no escribir. Biografía de Pedro Pascasio Martínez Rojas. Nació en el municipio de Belén, en Boyacá, en la actual Colombia, el 20 de octubre de 1807. En 1819 se sumó al ejército de Simón Bolívar como cuidador de los caballos cuando éste arribó a su poblado natal. En la noche del 7 de agosto de 1819, luego de la derrota de las tropas españolas en la batalla de Boyacá, el comandante del ejército español, José María Barreiro, se ocultó junto a otro oficial detrás de unas rocas en inmediaciones al río Teatinos. En este lugar fue descubierto por Martínez y su compañero de misión, el Negrito José. El Negrito José sacó de acción al compañero de Barreiro. El oficial, sorprendido por la actitud de los niños, les ofreció una bolsa con monedas de oro para que lo dejaran huir, pero Pedro Pascasio lo rechazó diciendo: ni todo el dinero del mundo podrá comprar la libertad de una nación, y lo lleva prisionero ante el libertador Simón Bolívar. Por esta captura fue recompensado con la suma de 100 pesos y ascendido a sargento por Bolívar. Tras culminar la guerra de independencia, fue retirado del ejército y permaneció en Belén a espera de su pensión, que nunca recibió. Desempeñó los oficios de leñador y carguero hasta su muerte el 24 de marzo de 1885. En 1880, el Congreso de Colombia, por medio de la Ley 93, reconoció su hazaña y le asignó una pensión de peso, la cual tampoco recibió ni en una sola oportunidad.